Hoy quiero que hablemos de una figura clave del siglo XX, Walter Benjamin. Un pensador difícil de encasillar, no es fácil de encasillar, que nunca terminó de encajar del todo en ningún grupo. Y probablemente por eso sigue tan presente hoy. Su obra se mueve entre la filosofía, la teoría del arte, la crítica cultural, las ciencias sociales, y lo hace con una libertad y una mirada que todavía nos obliga a pensar. Aunque escribió hace casi un siglo, muchas de sus ideas siguen siendo esenciales para entender los conflictos y tensiones que atravesamos. Por eso su pensamiento sigue siendo tan actual, tan necesario. Ahora bien, para entender mejor su recorrido, hay que hablar de su vínculo con la Escuela de Frankfurt, ese grupo de intelectuales asociados al Instituto de Investigación Social. Entre ellos estaban figuras como Adorno y Horkheimer. Benjamin compartía muchas preocupaciones con ellos, pero lo cierto es que nunca llegó a formar parte del grupo de manera plena, ¿no? Plenamente. Mientras muchos de sus colegas apostaban por un enfoque más riguroso, más sistemático, muy marcado por el materialismo histórico, Benjamin se desmarcaba un poco. Traía a la mesa cosas que los demás solían dejar fuera. La tradición judía, lo simbólico, lo teológico, lo fragmentario. Y eso le otorgó un lugar muy particular. Estaba cerca de la Escuela de Frankfurt, pero al mismo tiempo algo lo mantenía en los márgenes. Una de las cosas más sorprendentes del pensamiento de Benjamin es cómo consiguió combinar dos elementos que a primera vista parecen difíciles de juntar. El marxismo y el mesianismo judío. Pero lo hizo a su manera, sin forzar nada, con una mirada propia, con una perspectiva propia. Para él, la historia no era una línea recta que avanza sin interrupciones, como una sucesión ordenada de hechos que van de un punto al otro. Todo lo contrario. Benjamin pensaba que el tiempo está lleno de cortes, de rupturas, y que el pasado puede irrumpir en el presente si sabemos prestarle atención. Y ahí entra una idea clave, el papel del historiador, no como alguien que simplemente cuenta los hechos uno detrás de otro como si estuviera siguiendo una cadena sin fin. Para Benjamin, el historiador es alguien que interrumpe esa cadena, que la abre
que escucha las voces que quedaron fuera, las que fueron silenciadas. Por eso escribió aquella frase tan famosa, ¿no?, que todos conocemos. Todo documento de cultura es también un documento de barbarie. Porque muchas veces lo que vemos como grandes logros culturales se construyó sobre injusticias, sobre exclusiones que preferimos no mirar. Todo esto aparece con muchísima fuerza en uno de sus últimos textos, que escribió poco antes de morir, las tesis sobre la filosofía de la historia, publicadas por primera vez en 1942, 2 años después de su muerte. Y ahí introduce una imagen que se volvió icónica: el ángel de la historia. Benjamin se inspira en una pintura de Paul Klee. Se imagina al ángel con la cara vuelta hacia atrás, mirando el pasado. Y lo que ve no es una historia de progreso ni una evolución armoniosa. Lo que ve es una secuencia interminable de ruinas. El ángel querría parar, ayudar, reparar, pero no puede. Un viento violento lo empuja hacia adelante sin descanso. Ese viento, dice Benjamin, es lo que nosotros llamamos progreso. Progreso. Para Benjamin, ese supuesto progreso del que tanto se habla no trae redención. Sí, es una fuerza que avanza, pero lo hace dejando restos, dejando heridas abiertas, injusticias sin resolver. Y esa imagen, que puede sonarnos poética o incluso algo melancólica, en realidad es una crítica muy directa a cómo solemos entender la historia. Porque avanzar no siempre significa mejorar. A veces avanzar es seguir sumando catástrofes que ni siquiera reconocemos del todo. Ahora bien, aunque Benjamin lanza una crítica fuerte al concepto de progreso, eso no quiere decir que esté en contra de la tecnología o de los cambios sociales. Lo que hace es invitarnos a pensar con más cuidado, a preguntarnos qué efectos tienen esos avances en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo modifican nuestra manera de entender el tiempo, de mirar el pasado, de vivir el presente? Un ejemplo muy claro de esto lo encontramos en su famoso ensayo sobre el arte en la época de su reproducción técnica. Ahí se pregunta qué pasa cuando tecnologías como la fotografía o el cine hacen posible que una obra de arte se reproduzca una y otra vez y otra vez y otra vez. Y según él, cuando eso ocurre, la obra pierde lo que llama su aura. ¿Qué quiere decir con eso? Se refiere a esa presencia única que tiene una obra cuando solo podía experimentarse en un lugar y en un momento determinados. Era algo irrepetible. Verla era un acontecimiento. Y al multiplicarla sin límites, de manera ilimitada, algo de esa experiencia original se diluye. Ahora,
Que el arte se pueda reproducir una y otra vez no significa que pierda su valor, ni mucho menos. Lo que cambia es la manera en que lo experimentamos. Por un lado, eso permite que llegue más gente, ¿no? A más público. Lo cual es sin duda una ventaja. Imagínense la música, por ejemplo, ¿no? Antes, si no estaba ahí la orquesta, el cantante. Hoy en día tenemos cassettes, vinilos, CD, DVD. Pero al mismo tiempo el arte entra en una lógica de mercado, ¿no? Es decir, se convierte en mercancía y ahí pierde parte de su potencia, esa capacidad que tiene para sacudirnos, para cuestionarnos, para incomodar cuando hace falta. Pero Benjamin no se queda solo en el análisis del arte. Para él, eso es solo una puerta de entrada para pensar algo mucho más amplio. Cómo la modernidad transforma nuestra forma de percibir el mundo. Y ahí la ciudad moderna y en particular París juegan un papel fundamental. Es ese espacio donde aparece una figura muy especial, el flâneur, ese personaje que camina por la ciudad sin rumbo fijo, observando todo con detenimiento, sin prisas. No es un turista ni alguien que va distraído. No. Es alguien que al caminar capta lo que otros no ven. Las huellas del capitalismo, ¿no? Del deseo, de la alienación que se esconde en lo cotidiano. Desde esa mirada tan atenta, Benjamin también se plantea otra forma de entender el tiempo. Como dijimos, él no creía en esa idea que la historia avanza de manera lineal, como una continua sucesión de hechos que se acumulan hacia adelante. No. Él proponía otra visión, lo que llamaba el tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico. Un tiempo que se interrumpe, que no sigue una línea recta. Y en el que el pasado puede irrumpir de repente en el presente y cambiar el rumbo de las cosas. ¿Se entiende? Para él, el pasado no está cerrado. Todavía tiene algo que decirnos. Y si sabemos escuchar, puede revelarnos cosas que aún están vivas. Esta forma de entender el tiempo tiene mucho que ver con la formación de Benjamin en la tradición judía. Pero no pensemos que se queda en un enfoque religioso clásico o cerrado. Lo que hace es algo mucho más interesante. Pone en tensión lo político con lo teológico, lo racional con lo simbólico. Y no intenta reconciliarlos ni suavizar esas diferencias. Al contrario, permite que choquen, deja que choquen, que friccionen, que se enfrenten sin resolver del todo. Y justamente ahí, en ese cruce incómodo, es donde su pensamiento gana fuerza, donde realmente se vuelve provocador y fértil para pensar. Hay formas de pensar que no vienen empaquetadas con teorías cerradas. No traen manuales ni mapas que nos digan por dónde ir. A veces aparecen como destellos, como fragmentos que irrumpen justo cuando creíamos tenerlo todo claro. No vienen a poner orden, más bien descolocan, incomodan, mueven cosas que dábamos por seguras. Y no están ahí
para cerrar preguntas, sino para dejarlas abiertas el tiempo suficiente como para que lo inesperado tenga una oportunidad de aparecer. Muchas veces lo más interesante, lo más valioso, no está en el centro del escenario, sino en los márgenes. Hay ideas que no terminan de encajar en las categorías de siempre. No están en terreno firme, sino en aguas movidas. Se mueven entre lo político y lo simbólico, entre lo racional y lo que no podemos nombrar del todo. Son ideas que muchas veces fueron apartadas porque no encajaban en el relato oficial, ese que contaron los que ganaron la partida. Hay formas de mirar que no se conforman con lo que salta a la vista. Van más despacio, observan con cuidado, prestan atención a eso que suele pasar desapercibido. Lo que pasa desapercibido, donde todo parece repetirse, buscan lo que interrumpe, donde todo parece avanzar sin pausa, intentan detectar la grieta, el punto de ruptura, y a veces, más que seguir hacia adelante, lo que hace falta es mirar hacia atrás. No para quedarnos atrapados o estancados en el pasado, pero tampoco para descartarlo como si no tuviera nada que decirnos. Hay momentos que no se dejan medir por el reloj, tiempos que no siguen la lógica de la continuidad, sino que estallan, irrumpen y aparecen justo cuando nadie los espera. Y ahí, en medio de ese corte, puede abrirse una oportunidad, porque no todo lo anterior está perdido, ni todo lo nuevo es necesariamente salvador. La historia no siempre avanza en línea recta y el progreso por sí solo, por sí mismo, no garantiza justicia. Claro, pensar desde ahí puede resultar incómodo, sí, pero también nos permite ser fieles a lo que aún no ha sido dicho, a eso que todavía está esperando su momento. Si mantenemos una actitud de escucha, es posible percibir esas promesas que siguen llamándonos desde algún lugar. Walter Benjamin no nos entrega un sistema cerrado, ni una teoría paso a paso. Nos deja imágenes, fragmentos, intuiciones, pedazos que siguen haciendo ruido, trozos que siguen incomodando. No busca explicarlo todo de una vez. Lo que hace es abrir grietas. Y si estamos atentos, puede que por ahí se cuele otra forma de mirar.